Yataiken chanon nato lolichen klebeletatol nailesken yataiken chon na yataiken takau yataiken chon shourka chikowan iselnan yataiken. Bueno, los saludé en la lengua selknam, sin la fonética. Les dije que les agradezco la presencia de los hombres, las mujeres, agradezco estar en esta casa, agradezco a mi hermano Joaquín. Les dije que estoy feliz de estar acá. Este es un lugar, esta casa es un lugar para mis ancestros, para mis hermanos, muy fuerte, porque tiene una historia, ¿sí? Cuando yo hace muchos años que visité esta casa, muchísimos años, vine con mi hija Marcela y mi esposo, y tengo unas fotos muy bonitas de este lugar, conociendo la historia, conociendo lo que pasó. Le conversé a Paola, que es la directora acá del museo, y ya le tengo que traer las fotos porque yo saqué fotos de todo este lugar antes que sea museo, lo vine a visitar. Y en una oportunidad vine también y presenté una exposición de fotografía del pueblo selknam, porque yo soy cuarta generación por línea materna. Y me dijeron mis hermanos en Argentina y mis hermanos selknam, ¿cómo yo iba a venir acá, a este lugar? Cuando habían torturado a mis ancestros, cuando había un sótano donde se los torturaba, ¿cómo yo, como hermano, usted se va a ir a meter a ese lugar? Y yo dije, los lugares hay que ocuparlos, la gente nos tiene que conocer. Si nuestros ancestros entraron a la fuerza, nosotros hoy día estamos entrando por la puerta grande para contar quiénes somos y que estamos vivos. Para nosotros no existe Chile-Argentina, no tenemos límites y respetamos enormemente con el otro. Si es selknam, si es cahuésca, si es yagán, si es europeo, si es italiano, si es español. Nos juntamos todos, compartimos, contamos historias, nos contamos nuestras penas, nuestras tristezas, hablamos de nuestros inmigrantes. Muchos inmigrantes tengo conocidos, amigos, que también sufrieron, también llegaron a varios lugares, como acá Chile, como hoy día es Tierra del Fuego, Río Grande, Ushuaia, con una historia y con dolor. Y ahora nuevamente fui mal interpretada mi presentación en este lugar por muchas de gente amiga y de pueblos originarios. Pero les hice entender que nosotros tenemos que estar y ocupar los lugares para contarles, hoy día están ustedes, cada uno de ustedes va a llevar, va a ser embajador de esta lectura que se vive esta noche acá, de lo que dice la señora, de lo que digo yo, lo que va a decir el Señor, lo que va a presentar Joaquín. Y eso es lo que nosotros necesitamos, transmitir nuestra cultura. Entonces estar en este lugar, también tengo sangre chilena por mi padre, por el padre de mi madre, o sea que vivo entre dos mundos, con dos sangres, a las que amo profundamente. Cuando Joaquín me invita a presentar su libro, para mí fue muy fuerte, porque él me lo envió, llegó a mi hogar, lo estuve leyendo, traté de estudiarlo, me gusta leer muchísimo, así aprendí también, así pude armar mi historia, mi identidad, mis raíces, la fui armando como un rompecabezas, fortaleciéndola. Hace 27 años, ¿no? Comenzó como un juego, se burlaban de nosotros, se reían, decía que ahora íbamos a ser indios porque queríamos tierra. Yo no tengo tierras, no tengo ocupado ni una tierra en Tierra del Fuego porque me gusta la libertad. Y no quiero hacerme una casa en el campo, ni para ir a pasear, ni nada. Me gusta disfrutar de la naturaleza, bosque y mar.
libres. Que ocupen todos los que quieran la tierra, que hagan sus casitas, todos tienen los mismos derechos. Como siempre decimos, alguien dijo, los derechos se ejercen, no se mendigan, ¿no? Y es lo que hice en el discurso cuando hablé sobre los 500 años también. Un espacio con dignidad queremos nosotros. Por eso trabajamos el día a día. No conmemoramos una fecha especial, ¿no? No conmemoramos la presentación de un libro, porque no es la presentación de un libro, es la presentación del nacimiento de un hijo. Yo así lo veo, es tener un hijo, ¿eh? Y es sentir los mismos dolores cuando parimos las mujeres, porque cuesta tener un hijo con una historia escrita en un libro, que lo va a leer mucha gente, cada uno lo va a interpretar a su manera, cada uno va a entrar y va a ser protagonista del libro, porque yo así me considero cuando leo un libro, yo soy protagonista un montón de veces, como hice con mi libro Entre dos Mundos, me convertí para poder escribir y hablar del presente. Nosotros somos, nosotros estamos, nosotros sentíamos, nosotros vivíamos, disfrutábamos. Entonces, leer el libro, la obra literaria de Joaquín fue muy fuerte porque hay mucho material que yo no conocía, porque he leído muchísimo, he recuperado un montón de libros que decía que no estaban más y llegaron a mis manos, ¿sí? Como La Patagonia Trágica, como el libro del Mayorino Borgatello, que me lo está traduciendo un hermano italiano. Historias muy fuertes en este libro que va a llegar a muchas manos de ustedes. Tienen que leer e interpretar lo que Joaquín quiere decir en ese libro y ser parte de ese protagonismo de la historia de nuestros antepasados, de cómo sufrieron, cómo fueron estudiados, todo lo que se les sacó, todo lo que sufrieron nuestras mujeres, no solamente en la parte argentina, acá sin ni más lejos en Chile, cuando los traían, los vendían, los remataban. Nuestra historia fue muy triste. Los españoles nunca nos pidieron una disculpa, estaría bueno que lo hicieran, no cuesta nada, no vamos a dejar de ser lo que somos por pedir disculpas. Así nos decía mi madre. No se les va a caer el apellido por decir perdón, disculpa. Van a seguir siendo quienes soy, más grande todavía. Esa era Herminia, cuando murió a los 91 años. Una mujer que fue criada en la misión salesiana con mucho sufrimiento, porque fue criada sin mamá. Mi abuela Iliogen murió y ella el único hogar que tuvo fue la misión salesiana. Ella amaba a los curas y a las monjas, porque ellas la criaron. Ese fue su hogar, la misión salesiana. Ese fue su hogar. Y ese fue el amor que ella nos entregó a nosotros, a sus 10 hijos, a esa abutarda que andaba con todos sus pichones y siempre, que jamás la vi dormir, jamás la vi tirada en una cama, no me acuerdo haberla visto dormir a mi madre, lo hablamos con mis hermanos, una gran luchadora. Y bueno, así se fue construyendo nuestra historia, nuestra vida. Y así conocí a Joaquín. Este camino entre dos mundos me llevó a Joaquín, o Joaquín lo llevó a mí. Y hoy estoy acá. En el fondo uno busca un diálogo. Uno dialoga con el autor, dialoga con los autores de referencia del autor, dialoga con los pies de página, dialoga con las imágenes, y en eso de repente incluso hay puntos de fuga. Uno se va del texto. Entonces yo no puedo, digamos, no tengo cómo dar cuenta del libro completo, pero voy a hacer un recorte. Lo voy a hacer desde un interés particular que tengo con los temas de las mujeres, con el tema que ahora se dice de género. Es de larga data, tiene que ver con mi malestar en la cultura, es un malestar político, no es psicológico, respecto, digamos, del lugar que ocupan las mujeres en las culturas, en la sociedad. Hay un antecedente que tiene que ver con una pregunta que alguien hace en una conversación de profesionales, que a propósito de una descripción de la navegación Cahuéscar, la persona que estaba exponiendo dice que el hombre iba en la punta de la canoa. Entonces, lo que
vemos el tema de género, alguien preguntó, bueno, ¿por qué el hombre y no la mujer? Entonces, yo me quedé ahí como pasmada, porque en realidad es tan fácil aplicar nuestros cánones culturales, las matrices que tenemos para endosárselas a una cultura distinta, sin ninguna precaución. Entonces, bueno, ese es el motivo de este recorte que hago, esa pretensión de aplicar matrices culturales a una cultura totalmente distinta con nuestros códigos. Nosotros les aplicamos los arriba abajo, al lado al costado, verdad, mentira, cierto, falso, etc. Aquí en este capítulo ahí están las palabras rapto, adquisición de mujeres, lo doméstico, trabajo doméstico, etc. Dice en este recorte, el pastor argentino, bandido escapado de la cárcel de Ushuaia, vivía en un pequeño rancho cercano de Río Grande a sueldo de un señor, que tenía su estancia a 4 leguas de distancia. Hacía vida licenciosa con una joven india a la cual hacía pasar días amargos. Un día, lleno de rabia, le mató un niño, arrojándolo contra la pared. Otra vez le disparó un tiro en el estómago, atravesándola de parte a parte, sin matarla de milagro. Cuando se sanó, la condujo al vecino bosque y la empicó. No contento, le disparó un tiro en la boca y luego la cortó en pedazos. Hecho esto, y temiendo que los salvajes vengaran tanta barbarie, se fugó a Chile. El patrón de la hacienda, fingiendo que no sabía nada, cedió la casa para que la habitara el comisario y 3 soldados. Pero 15 días después, cuando estos estaban ausentes, los salvajes quemaron la vivienda. Los soldados y el patrón, después de verlo hecho, coléricos, se armaron para la cacería de los pobres indios y, ayudados por un traidor de los Onas, cayeron de improviso sobre el campamento de los salvajes. Sobre salvajes vamos a versar entonces. Ahí hay una historia. Y voy a tomar otro recorte de una mujer que hace de bisagra en el libro Fotografías de Martín Gusinde en Tierra del Fuego, de Marisol Palma. Voy a hablar de Nelly Lawrence. Pero pese a que Nelly era una india, tenía una posición diferente comparada con las otras mujeres indias. Gusinde se refiere a ella usando el término hembras, pero para Nelly utiliza la expresión de patrona, señora o su nombre. Nelly jugó un rol único durante el trabajo de campo de Gusinde. Su ascendencia india legitimó y dio autenticidad a todo su trabajo. Y Gusinde dice así de Nelly: en efecto, la suerte me ha favorecido sobremanera por el hecho de relacionarme con Nelly Lawrence. Esta mujer era completamente fueguina. Su aspecto mostraba las peculiaridades típicas de una raza y con cada fibra de su corazón estaba junto al patrimonio cultural de su pueblo. Yo mismo no sé cómo ocurrió que desde el principio se enfrentó conmigo con una simpatía muy particular. A menudo observé que, por regla general, manifestaba una tímida reserva delante de visitantes europeos. En cuanto comprendió mi sincero esfuerzo por conocer el patrimonio auténtico de sus antepasados, ningún intento le resultó excesivo para conseguir todo lo que podía favorecerme. También hizo valer su influencia delante de sus compatriotas y de su marido para dejar que yo me enterara y que presenciara todo aquello digno de ser conocido. Agradezco sinceramente a esta activa e inteligente mujer por todos los éxitos inesperadamente hermosos que he obtenido en la investigación de los Yamana. Gusinde, bueno, ahí hay una cita, pero esto está ahí, que es su propia. Ahora paso a algo que continúa circulando hoy. En julio de 2007, Gabriela Blas cuidaba llamos en el altiplano. 2 animales se perdieron. Dejó solo a su hijo de 3 años para ir a buscarlo. Al volver no encontró al niño. El cuerpo de Domingo Eloy aparecería en diciembre del 2008.
La misma mujer dio aviso a la policía, pero fue detenida y responsabilizada por la muerte. Pasó 3 años en prisión preventiva y denunció el maltrato policial. Fue condenada a 10 años en un juicio que luego fue anulado, pero en el segundo proceso la pena se elevó a 12 años. Diversas organizaciones solicitaron el indulto de Piñera, el presidente de la época, que solo rebajó la pena a 6 años. Dicen los que viven en los lugares que son pastores desde siempre, en los lugares del altiplano, son desde siempre pastores. Hay 2 tipos de pastores, los camiris, dueños de las tierras y gran cantidad de ganado, y los que pastorean al partir. Se los llama así porque cuidan ganado ajeno y deben dejar sus hogares mientras dura el trabajo. Reciben un salario precario o se reparten las ganancias con el dueño. Ella estaba en una situación de trabajo y en una situación donde, escapándose unas llamas, por su trabajo tuvo que ir a rescatarla, y en eso, digamos, su niño desapareció. Y ella pasó un proceso muy doloroso que todavía está vigente, condenada, etcétera. Las desapariciones son muchas, pero ella fue por temas culturales y de la matriz cultural que tenemos y el patriarcado y todo lo demás, condenada a priori, digamos, porque por ahí hay un ejemplo que si se cae un niño en una piscina, uno entiende que es un accidente y no a priori le echa la culpa a la madre. Bueno, acá hay un tema con las madres y particularmente algunas madres. Me dio un combo en la mejilla izquierda tan fuerte que la hinchazón fue inmediata y apenas podía hablar. Luego me agarró del hombro derecho y me tiró al piso, donde me golpeó la cabeza. Nunca perdí la conciencia, pero sí quedé atontada. Lo último que recuerdo fue que tomó un cuchillo de mango naranja. Entonces vi la última imagen de mi vida. Era mi guagua recostada en el sillón con los ojos hinchados mirándome hermoso. Luego todo se fue a negro por completo. Juan me subió al auto y con una toalla sobre la cara que él me puso, sentada en el asiento del copiloto, me llevó en busca de quienes él imaginaba que eran mis amantes, y bueno, y ahí empezó una serie de crímenes y de balazos, etcétera. Bueno, esta mujer es de Punta Arenas, fue, digamos, atacada por su pareja, él, digamos, le arrancó los ojos. Ustedes saben, Carola Barría, que después, bueno, ella se recuperó, es independiente, estudió, no sé si técnico de parvularia, educación parvularia, pero sufrió esos horrores. También nos dice, no supe que Juan me había sacado los ojos hasta unos días después. Me enteré de casualidad cuando una amiga me dijo que la policía andaba buscando mis ojitos. ¿Qué ojos?, le pregunté, y me empecé a tocar la cara desesperadamente por primera vez. ¿Es que no te han dicho?, me comentó ella. Te sacó los globos oculares. Yo efectivamente no podía ver, pero hasta ese momento tenía la esperanza de que me hicieran una cirugía que me permitiera recuperar la vista. No voy a leer porque también tengo testimonio de Návila Rifo. Ustedes saben que fue atacada por su pareja, su marido, con ladrillazos en la cabeza. Encontraron los ladrillos con los que atacó a su mujer, que le causaron, digamos, fractura de cráneo, rotura de mandíbula, los ladrillos ensangrentados al lado, y todo el juicio es público, ¿no es cierto? Todo lo que ha sufrido Návila, digamos, para efectivamente ser considerada una víctima y de un horroroso crimen, de los más horrorosos que conocemos. También está el caso de Joanne Florville, ustedes también lo conocen, una mujer haitiana que sufrió el robo de las pertenencias, todos sus documentos, hablando su idioma, deja en un arranque, digamos, por hacer justicia y ir detrás del ladrón, deja a su hijo pequeño en un coche en el lugar donde estaba, que era una oficina pública, y bueno, después es apresada y acusada de abandono de su hijo, el hijo al Sename, ella reclusa y finalmente muere en la posta central porque la policía dijo que se había, digamos, autoinferido golpes en la cabeza de desesperación, pero también está la sospecha de maltrato de la policía y que eso le causó la muerte, con todo lo que significó después, que después de un año todavía los restos no eran repatriados a Haití, que al padre del niño le costó mucho recuperar al hijo.
Y bueno, me voy a referir entonces ahora a otra llave, a otra bisagra, que es actual ahora, pero que tiene un antecedente de muchos años atrás. Es el encuentro de un cráneo que resultó ser de una mujer que se dice Yagán, de 21 años, en la Antártica. Este hallazgo aporta, digamos, de la revisión del Tratado Antártico, pudiera usarse para, digamos, reclamar territorio en la Antártica chilena, ya sea porque pudiera ser la hipótesis de que habitaban esa zona o llegaban ahí, digamos, los indígenas que hoy día no tienen tierra, o efectivamente una mujer que fue abusada y abandonada en condiciones y que también hoy día con esta bisagra podríamos reclamar territorio antártico. Dice, la presunción de los investigadores es que probablemente el cráneo perteneció a una mujer indígena mestiza procedente del sur de Chile, reclutada a bordo de un buque lobero y que falleció en la región antártica. En tal sentido señalan que la mezcla mongoloide-caucasoide fue muy común en todo Chile desde el momento de la conquista española en 1535, pero en el área del extremo sur fue un poco más tardía. El hecho de que el cráneo analizado haya pertenecido a una mujer mestiza, mongoloide, caucasoide, enfatiza el carácter tardío de su origen en el sur del país. Se presume que por la antigüedad de los restos óseos hallados de la joven aborigen, su fallecimiento habría ocurrido durante el periodo de la intensa explotación lobera, piel y grasa principalmente. La costumbre extendida en la época era que los barcos europeos hicieran abordar a nativos en el continente con alguna experiencia en la caza de focas y lobos marinos para que sirvieran de guías. También se hacía abordar a mujeres jóvenes para que sirvieran de entretenimiento sexual de la tripulación. Por motivos desconocidos, la joven falleció y su cuerpo fue abandonado o enterrado en la playa Yamana. Entonces, estamos hablando de una matriz que empezó a circular, de acuerdo, digamos, a este también título, ¿no?, que circula acá en el sur. En un área de tránsito polar 1872-1914. Esto ya es un título críptico. ¿Qué quiere decir con esto? ¿A dónde va este hombre? En general, aquellos que trabajamos en el oficio de la historia, procuramos que el título que llevan los libros, que son el producto de nuestro esfuerzo, tengan una inteligibilidad inmediata, pero en un área de tránsito polar, impresionante. Bueno, él tiene la libertad para hacerlo porque no es historiador. Él es un hombre, es un antropólogo. Él usa elementos de la historia para presentar un trabajo que es realmente original. Incluso parte inventando un territorio. Si ustedes me ayudan con la imaginación, montémonos en un dron imaginario acompañando a Joaquín y él se levanta sobre el extremo austral del continente americano hasta tener una perspectiva bastante interesante. Se ve toda la punta del final de América y allí mira, y esa es, además teniendo toda la península antártica y el paso de Drake en el medio a sus espaldas, mira ese territorio que él llama Área del Fuego. Área del Fuego es evidentemente una referencia a la Tierra del Fuego. Y en ese territorio que él se fabrica para estos efectos, perdóname la libertad con que hablo, él va a tratar temas históricos en una aparente incoherencia, pero la verdad que al final, cuando uno termina de leer esta obra, que es pura enjundia porque está llena de información y de trabajo, de interpretación y de reflexión. No es una exposición histórica metódica, secuencial, no. Aquí hay todo un trabajo de elaboración, de pensamiento propio, naturalmente, de la especialidad que tiene Joaquín. Y trata en lo fundamental de tres temas importantes. Primero, la ocupación del territorio.
y luego el éxito en esa ocupación desde el punto de vista económico, la ocupación del territorio por aquellos que vienen de fuera a poblar, naturalmente, y el éxito que se hace sobre la ganadería ovina. Entonces, él va a trabajar sobre ese territorio que es Patagonia por una parte, que es Tierra del Fuego por otra, y que además, él ya ha asociado en este concepto de área del fuego, también el archipiélago malvinero, de donde procederán aquellas primeras ovejas, ¿no es cierto?, que el genio de un inmigrante piensa que deben traerse aquí para criarlas en las estepas de Patagonia, y que resulta finalmente el pensamiento feliz que permite todo el desarrollo económico y en consecuencia sobre ese desarrollo montar el desarrollo social hasta nuestros días, o casi hasta nuestros días, por lo menos lo fundamental. Eso por una parte, y hace un estudio muy interesante, ya hablará él sobre ese tema, pero además toma de pronto un tema que está aparentemente aislado, pero que es parte de ese proceso de establecimiento de presencia extraña aquí en el territorio, que es el motín de los artilleros. Suceso que, como deben saber ustedes, aquellos que conocen un poco la historia de Magallanes, se dio en noviembre de 1877 y fue una encrucijada clave en el desarrollo histórico de esa población que venía surgiendo desde 1848 y que cambiará finalmente después la historia hasta nuestros días. En este punto concreto es importantísimo, es interesante señalar que por primera vez se presenta en un solo libro toda la información a la que Joaquín pudo acceder respecto del motín de los artilleros, sus causas y sus consecuencias, y todo el complejo que hay en torno a ese hecho histórico tan importante. El único que se le escapó, porque no lo conocía, era finalmente el relato que nos ha dejado este inglés que se publicó el año pasado. Ya hemos conversado sobre Joaquín sobre este tema. Y luego aborda el tema importantísimo, la consecuencia que se deriva de la ocupación del territorio, especialmente del fueguino, por la ganadería ovina, con todo su tremendo desenlace final, que es el genocidio indígena. Y es impresionante la cantidad de información que hay. Para aquellos que hemos tenido un poco más de tiempo y de dedicación al tema, casi todo nos era conocido, aunque hay hechos inéditos, hay cosas interesantísimas, sobre todo bien documentadas. Pero para aquellos que no están debidamente informados sobre el tema, es este libro un documento importantísimo que nos presenta el conjunto de cosas que han podido obtenerse, documentarse, para informar debidamente lo que fue ese proceso tan ingrato, tan doloroso y tan fuerte como fue el proceso de la colonización de la Tierra del Fuego y la consecuencia inmediata en el mundo indígena, sobre todo en el mundo selknam. Hay un trabajo interesantísimo en esta materia. Utiliza toda la información disponible, con rigor, toda la información disponible. Entrega una cantidad de antecedentes y de datos que son realmente valiosos. Ahora, es un libro no fácil de leer. Ya lo dije, en 700 páginas que tiene este volumen que tengo aquí en las manos, 500 redondeando corresponden al texto, al conjunto de la obra, al producto de su trabajo, y otras 200 corresponden a los anexos y a una serie de datos complementarios, que hacen al final unas 700 páginas llenas de injundia. Aquí hay una cantidad de información y por lo tanto requiere una lectura tranquila, meditada, reflexiva. No es fácil el lenguaje tampoco. El que escribe no es un historiador. Yo, en el caso mío, que tengo alguna experiencia en esta materia, siempre me he preocupado de que mi lenguaje sea el lenguaje más inteligible. Por una parte, el rigor, ¿no es cierto?, de la información.
pues, con una severidad impresionante. Pero al mismo tiempo que esa información sea transmitida con un lenguaje inteligible y en lo posible grato, para que produzca agrado el poder leer una obra. No es fácil leer a los antropólogos, no es fácil leer a Joaquín Bacopén esta obra. Caramba, a veces hay que leer 2 o 3 veces los mismos párrafos, las mismas páginas, volver atrás, pasar adelante, reflexionar un poco y de nuevo arremeter. Es un lenguaje especial. Por eso se previenen los situaciones, pero es importantísimo. La cantidad de información que hay, por Dios, es impresionante. Y el tema central, que es hacer un poco de resumen en la medida, a pesar de todo el informe, resumen de lo que fue aquel proceso de la colonización en esta área de tránsito polar, con las consecuencias históricas que ya conocemos. Solo se me ocurre, para no alargar este comentario, algunas cosas. Y la única, o la más importante tal vez, es la de que no solo debe ser leído con interés, con paciencia, con dedicación, con ánimo de reflexión, sino que además tener siempre presente que en un tema tan importante como este, como fue el trato que la sociedad de aquellos tiempos, de 100 y más años atrás, le dio al mundo indígena a través de la oposición entre civilización y barbarie, debe ser entendido, reflexionado y ponderado, no con los ojos de hoy, no es con nuestro sentimiento, no con la comprensión de nuestra sociedad actual, sino que reflexionar que fue otro mundo, otra gente, otras ideas, otras concepciones filosóficas que presidieron ese desarrollo en aquel tiempo, y ser, en la medida que se pueda aceptar el término, un poco más indulgente con la historia, para valorar realmente lo que fue ese proceso tan duro que ha marcado nuestra historia con la extinción de los pueblos indígenas. Yo quiero felicitar a Joaquín por este trabajo, que realmente es un trabajo impresionante. Ya lo digo, el volumen impresiona por su tamaño y por su enjundia. Vuelvo a usar de nuevo la palabra. Aquí hay una cantidad de información, pero sobre todo hay una pasión de investigación, hay una pasión de trabajo y hay una voluntad de querer transmitir y de informar sobre todo aquello que ese esfuerzo permitió sacar a la luz y entregarlo con sentido lógico y con sentido justiciero también, así lo entiendo. Felicitaciones, Joaquín. Muchas gracias. Gracias por las presentaciones y los comentarios. Tomo nota del conjunto. Me sintonicé mucho con lo que presentaste, Ruth, con esa conexión entre la imagen del capítulo, no me acuerdo en qué, pero como que vi el hilo que hiciste. Yo quiero leer como una nota de agradecimientos varios, porque han sido, además de la mucha cantidad de años de trabajo, ha sido mucha y variada la cantidad de apoyos, sobre todo en el último tramo de edición, maquetación, difusión previa y actualmente del trabajo. Entonces, en primer lugar, al Museo Regional, muchas gracias, a Colibris Ediciones, al editor Claudio Grachle, que es el artífice sobre todo del trabajo de maquetación y aparato crítico de la investigación. A los que no están, a mi abuelo, creador del taxi aéreo magallánico, a mi abuela, su socia, a sus hijas, nietos y nietas,
con quienes hemos mantenido el tráfico y traslados por toda la región, especialmente por el sector de Morro Chico, tratando de juntarnos ahí en la estancia Irene. A mi madre, por su apoyo y entusiasmo permanente con los resultados de la investigación. A Manuel, Laura, Nahuel, Luisa, Goran, Bruno, Camilo, a sus papaces y mamaces y abueles. A mi hijo, a mi compañera también, Antonio Deza, que lo vi llegar recién, y al Fortín del Estrecho por el sostenimiento como logística libertaria que ha sido realmente un sostén en estos últimos años, en realidad. A Jaime Almonacid, animador recurrente y expresión también de hospitalidad magallánica. A Andrés Fernández, que ha sido compañero clave en estos últimos días. A todas mis amistades en Puerto Madryn, en Rennes, en Santiago de Chile, en las Islas Falkland, en Ushuaia, en Río Grande, en Natales, en Limache y en Río Seco. A los compañeros de UMAC TV que están registrando y han registrado estos últimos días, además de otros acontecimientos que hemos producido. A Lea Ludo y a todos con quienes compartí el entusiasmo de la investigación y sobre todo como los padecimientos del simulacro académico, que yo creo que tiene que ver con ese oscurantismo en el lenguaje del que es difícil deshacerse a veces. Gracias y vamos a tomar.